Vamos sobre el tema número 5. Les voy a hablar de la multiplicación de la maldad. Génesis 6:1. El tema se llama la multiplicación de la maldad. ¿Qué dijeron? Nos va a hablar de... Quisiera hablarles de la multiplicación de la otra que dicen por ahí. Pero ¿qué es lo que se va a multiplicar? Vamos a ver. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 1. Este es el tema número 5, la multiplicación de la maldad. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El versículo 1 y 2 habla de cómo se empezó a multiplicar los hombres sobre la faz de la tierra, y cómo los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se llegaron a ellas. Hay dos interpretaciones a este versículo 2 respecto a quiénes eran los hijos de Dios que vieron a las hijas de los hombres. Hay dos interpretaciones. Una es que dice que los hijos de Dios aquí son los hijos del linaje de Set. ¿Se acuerdan que Set era el sustituto, era un temeroso de Dios? Entonces hay esta interpretación que los hijos de Dios aquí se refiere a los hijos de la descendencia del linaje de Set. Y la otra interpretación es que fueron ángeles caídos que se materializaron como lo hicieron en Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan? Eran con forma humana, y que tuvieron relaciones sexuales con mujeres, y de esta manera pervirtieron la genética humana. Y este fue el resultado, y como resultado nacieron los gigantes. Bien, de estas dos interpretaciones, la segunda es la que tiene más sustento bíblico. Este pasaje nos enseña que aquí aparecieron las perversiones sexuales. Y en Génesis 6:4 le voy a leer en una versión Biblia al día lo que dice respecto a los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Dice: al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes, digan gigantes. Fíjense, como producto de esas uniones hubo gigantes en la tierra. Ahora, la segunda interpretación de que eran ángeles caídos que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres humanas tiene más apoyo bíblico. Por ejemplo, en Job 1:6, allí leamos cómo lo presenta. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién? Satanás. Entonces aquí comenzamos a vislumbrar que hijos de Dios se refiere a los ángeles. Ahora, déjeme leerle la versión Biblia al día sobre Job 1:6 y vea cómo lo traduce. Llegó el día en que los ángeles debían de hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Entonces vemos que cómo menciona la Biblia que los hijos de Dios eran ángeles. Bien, dice que producto de esta unión y de estos híbridos, nacieron unos híbridos, nacieron los gigantes, dice. Y la palabra gigantes
viene del hebreo nefilim, nefilim. Y nefilim, que se traduce gigantes, significa, ponga atención, violentos, toscos, agresivos, despiadados. Es decir, los seres que nacieron de esa unión eran seres que la palabra en hebreo enfatiza no tanto la idea de grande estatura, sino de la ferocidad desenfrenada de estos seres impíos, atrevidos, que destruían todo a su paso. Eran asesinos, eran violentos, agresivos, despiadados. Porque fíjate cómo compagina el contexto en el versículo 5, Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Entonces, todo concuerda en el panorama de la Biblia, o hasta lo que la Biblia nos puede revelar, de cómo la maldad comenzó a multiplicarse. Entonces dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. En este versículo 5 quiero rescatar tres palabras que para mí son fundamentales: maldad, designio y pensamientos. Esas tres. La primera, maldad. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Esta palabra, maldad, se traduce del hebreo ra'a, doble A, ra'a, y significa ser, o hacer lo malo. O sea, eran seres malos que hacían lo malo. Pero la palabra ra implica maldad física y concuerda con la definición de nefilim, violentos físicamente, agresivos. Entonces habla de una maldad física, pero también moral, depravada. Y aquí ya entra la palabra designios. Designio viene del hebreo yetzer, y significa propósito. O sea, todos los propósitos de estos seres violentos y agresivos significa yetzer, propósito, intento. Todos sus intentos, todo lo que ellos hacían, planeaban, vivían, eran pensamientos del corazón de ellos. ¿Cómo eran? De continuo el mal. Y aquí pensamientos es una palabra hebrea que se las debo, está muy difícil de pronunciar, que significa plan, significa determinación, maquinación. Entonces, estos seres cuya genética fue distorsionada eran hombres violentos, agresivos, despiadados, eran malos, física y moralmente. Su propósito siempre era hacer la maldad. Todo el intento que ellos hacían de hacer cualquier cosa era de continuo el mal. Sus planes eran malos, su determinación, maquinaban cosas malas y peores y cuánta cosa. Bueno, versículo 6 de Génesis 11. Producto de la maldad de esos seres que nacieron de esa unión perversa, Génesis 6:11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. ¿Ven cómo concuerda todo? ¿Me van siguiendo? Ok. ¿Cómo estaba la tierra? Corrompida y llena de violencia. Aquí hay dos palabras que quiero rescatar que son importantes: corromper y violencia. Esta palabra corromper viene del hebreo chak-hat, cuya raíz significa arruinar, dañar. Entonces, se corrompió delante de la tierra delante de Dios. Significa que estos seres lo que hacían era arruinar todo, dañaban todo, física y moralmente. Y como consecuencia, la tierra se llenó de violencia. Y violencia se traduce del hebreo con K al principio, jamás. Y significa, escuchen, ganancia injusta. Es decir, que ellos para ganar, tener dinero, qué sé yo, hacían violencia, secuestraban, asesinaban. Significa afrentar, afrentaban a todo el mundo. Agraviar significa. También se traduce como crueldad, eran crueles,
cometían rapiña, robaban. Y luego hay una definición que es desnudar, significa que eran violadores estos seres. Era terrible cómo la tierra había llegado en ese tiempo a su nivel más bajo. Génesis 6, versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esta frase, toda carne, significa todos los seres humanos. Se corrompieron, se llenaron de violencia y maldad. Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé, al que había hallado gracia delante de él: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Pero ese ellos es una definición, es una alusión a los gigantes. ¿Entiende? Que luego ellos, la gente, la demás gente que había allí, les siguieron los pasos, los mismos caminos. Dice, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces, una de las señales de los tiempos de Noé fue la multiplicación de la maldad. ¿Me está siguiendo? Ahora, vamos a ver qué dijo Jesús en Mateo 24:12. Mateo 24:12. Dice así: y por haberse multiplicado, significa aumentado, significa abundado, y por haberse multiplicado, ¿qué? La maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí hay tres palabras que quiero rescatar: maldad, amor y enfriar. La primera, por haberse multiplicado la maldad. Aquí maldad se tradujo de un vocablo griego que es anomia, anomia. Y anomia significa sin ley, significa anarquía, significa ilegalidad. Es decir, que en los tiempos previos al regreso de Jesús serían como los días de Noé. Pero aquí el escritor del Evangelio, Mateo en este caso, utiliza anomia, que significa sin ley, anarquía y ilegalidad. ¿Qué significa eso? Que la gente que habitará, que vivirá en los últimos tiempos será gente sin ley, anárquica, que cometerán todo tipo de ilegalidades. Habrá un rechazo total a las leyes, no solo civiles, sino morales, espirituales. Entonces, los últimos tiempos, según la Biblia, serán de anarquía. ¿Por qué? Por la gente sin ley que hará lo que le da su gana, como en los días de Noé. Y este tipo de hombres sin ley, que no solo no tienen la ley de Dios, o estarán en las iglesias y dirán, sí, Dios, pero oyen la palabra y dicen, bueno, sí, así dice, pero se me hace muy exagerado. Y en realidad es gente que nunca se sometió a la palabra de Dios, son ley para sí mismos. Son esos que dicen, a mí nadie me dice lo que yo debo de hacer. Gente anárquica, sin ley. ¿Y cuántos conocen gente así? Entonces, este tipo de personas sin ley, a eso se refiere maldad. Porque al no tener ley que nos gobierne, pues es una anarquía. Van conduciendo en las calles, se pasan los altos en rojo, los semáforos en rojo, se meten en sentido contrario, violan las leyes. O sea, dicen, a mí me vale, dice, yo soy no sé quién, y mi amigo es el gobernador, y luego aquí el gobernador hasta mienta a la mamá. Es impresionante lo que estamos viendo, vergonzoso. Pero lo único que me habla la Biblia es la verdad. Gente sin ley, ley de Dios sobre ellos, no hombre, ¿cuál ley? Son gente sin ley. Mira, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1, segunda Timoteo 3:1. Yo se los voy a leer en la versión Biblia en lenguaje sencillo.
para ahorrarme un poco de tiempo porque tengo muchas cosas que decirles. Yo se las voy a leer de entrada, así, directo, en esta versión. Habla de las personas que vivirán en los últimos días. Ponga atención, nada más anótela. Usted conoce estas escrituras, o vaya siguiéndome ahí, pero vaya escuchando con atención cómo dice esta versión, que está muy bien explicada. Dice así: también debes saber que en los últimos días, antes que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios, ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos e insultarán a todos. Serán crueles y se llenarán de odio, dirán mentiras, serán violentos e incapaces de dominar sus pasiones y deseos, odiarán lo que es bueno. No se podrá confiar en ellos porque esos orgullosos actuarán sin pensar, arrebatados. En vez de obedecer a Dios, harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Entonces, por haberse multiplicado la maldad, la segunda palabra es el amor de muchos. El amor. Aquí amor viene de una palabra muy familiar para nosotros los cristianos, viene del griego agape. Y agape significa amar al máximo, con la máxima intensidad, que es el tipo de amor que Dios tuvo hacia nosotros. De tal manera amó Dios con tal intensidad que no pudo dejarnos ahí, porque su amor lo movió a darnos un Salvador. De tal manera amó Dios al mundo que ha dio. Entonces, aquí amor habla precisamente del amar al máximo. En este caso a Dios, amarlo con todo nuestro ser, pero también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora fíjate, ¿cómo dice aquí que será la gente llena de maldad? Sin ley. Dirán que aman a Dios, pero sus hechos demuestran otra cosa. Entonces, aquí amor también se traduce por celo. Es decir, así como Dios tiene celo por su pueblo y quiere que nada más sea de Él. Ustedes saben que dice la Biblia que Dios es celoso, no admite que tengas otro Dios. No son los celos como los humanos, porque Él es santo. Nuestros celos son pecaminosos, pero tiene que haber una palabra que describa el amor que Él nos tiene. Entonces, cuando alguno que dice que es cristiano, coquetea con otro Dios o con algún becerro de oro, está provocando a celos a Dios, como si una mujer casada le coquetea a otro hombre, está provocando a celos al marido, ¿no es cierto? Entonces, aquí también amor significa celo. Entonces, por haberse multiplicado la gente sin ley, el amor máximo que le debemos a Dios y al ser humano, y el celo por Dios y las cosas de Dios y su palabra, ¿qué? Se enfriará. Y la palabra enfriará viene del griego suco. Y este vocablo significa enfriar soplando. Como cuando tú soplas a un plato de sopa que está muy caliente y comienzas a soplar, ¿no? Y luego otra. O sea, es un proceso en que tú estás soplando. Y esto habla entonces de que por multiplicarse la maldad de la gente sin ley, gente perversa y mala, el amor a Dios y el amor al prójimo se enfriará. ¿Por qué? Porque hay un soplo de maldad sobre todos los seres humanos que viene del mismo infierno. Un soplo de perversión de todo tipo que viene soplando cada vez con más intensidad sobre el mundo. Pero ese mismo soplo de maldad entrará a la iglesia, según Pablo lo asegura en 2 de Timoteo. Porque esos hombres que él está narrando, habla de gente que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Y la gente en el mundo no tiene apariencia de piedad, Esos son desvergonzados.
Entonces, ¿de quién está hablando? De gente dentro de la iglesia que tienen apariencia de piedad, pero dicen que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces, aquí Jesús está asegurando que por haberse multiplicado la maldad se perderá el celo por Dios, el celo por su palabra. Es de las distinciones más escabrosas que hay ahorita, más tenebrosas, que no hay celo por Dios, hermanos. No hay celo por la palabra de Dios. ¿Por qué será? Porque los hombres sin ley, la gente sin ley, mira, muchos, no todos, pero de esos que se autonombran apóstoles y profetas, son gente sin ley. Todos quieren que se les sometan a ellos. Tú pregúntales, ¿y tú a quién te sometes? A Dios, te dicen. Edad, como decimos los jalisquillos. Será como en los días de Noé. Hermanos, otra vez les quiero recordar, el fin está más cerca de lo que pensamos. Viene una pregunta que siempre ha inquietado a los seres humanos, y sobre todo los que no creen, y alguno que otro despistado cristiano. ¿Por qué Dios no destruye la maldad? Dicen. Bueno, respuesta: Dios siempre ha sido paciente con la maldad del hombre, siempre. La Biblia asegura, según el apóstol Pedro, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos ¿qué? Procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Dios no destruye la maldad? Porque Él sabe que al destruir la maldad tiene que destruirla junto con el ser humano. Por eso se espera. El ejemplo más claro, el mismo diluvio, hermanos. No puede destruir la maldad sin que destruya al hombre junto con la maldad, porque ya la maldad es parte de sus genes del ser humano. La única manera de librarnos de la maldad es arrepintiéndonos de nuestros pecados, lavándonos en la sangre del Cordero, convirtiéndonos, creyendo en el Evangelio y caminar con el Señor el camino angosto. Esa es la única manera de librarnos de la maldad que arrastra a todo el mundo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Entonces nosotros, los verdaderos creyentes, no somos gente sin ley. Aunque sigo siendo el rey, diría el otro, Anomo. Nosotros tenemos la ley de Dios que gobierna nuestro corazón, ¿no es cierto? La palabra de Dios debe gobernar nuestro corazón y nuestra vida. Y entendiendo que también las leyes terrenales debemos de respetarlas. Nada que me paso los altos y que soy hijo del rey y que no sé qué, y que las leyes de Dios están sobre las del mundo y que yo hago lo que quiero. Así no es el asunto. Entonces, un día, por otro lado, sin duda, sucederá lo que les sucedió a la gente del diluvio. Serán destruidos junto con su maldad. Sin embargo, vamos a ver una respuesta bíblica también, por qué Dios no es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 3. Allí Pablo está discutiendo acerca de que judíos y gentiles todos están bajo pecado. No hay un justo ni aún uno. Y los judíos pensaban que porque ellos recibieron la ley, ellos tenían más, ya automáticamente ellos eran salvos, y no era verdad. Pablo está argumentándoles aquí en la epístola a los Romanos que todos están bajo pecado. Romanos 3, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? Entonces los judíos pensaban que porque eran hijos de Abraham, ellos escapaban. Y Pablo les dice, Romanos 2:3, ¿y piensas esto, oh hombre, que tú escaparás del juicio de Dios? Versículo 4, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Escuchen, aquí hay 4 palabras que vamos a rescatar. Y quiero dar una brevísima explicación. Las 4 palabras de este versículo 4 son benignidad, paciencia, longanimidad
y la cuarta es ignorancia. La primera, benignidad. ¿Ignoras que su benignidad? Esta palabra se traduce de crestotes, que viene de una raíz griega. Y crestotes significa la disposición benigna del corazón de Dios. La disposición que Dios tiene en su corazón de darnos buenas cosas, de hacernos el bien. Ahora, contrastamos esa benignidad con la maldad de la gente del tiempo de Noé. ¿Y cómo eran los designios de su corazón? Solamente ¿qué? El mal. Ahí se distingue la benignidad de Dios, ¿sí? Contrasta tremendamente. La segunda palabra que rescatamos aquí es la palabra paciencia. Y paciencia se traduce de anoque, que es una paciencia distinta a la que nosotros vamos obteniendo. Aquí anoque significa soportar, pero es un término que subraya el contenerse por medio de un acto de clemencia, retrasar el castigo. Esta es la paciencia de Dios, ¿sí? Que soporta, se contiene porque es un Dios clemente y benigno y retrasa el castigo. ¿Por qué? Esperando que la gente se arrepienta. La tercera palabra es longanimidad. Y esta palabra viene de macrotumia. Macrotumia. Y esta palabra significa extensión de la paciencia. Significa paciencia en extremo. Es decir, no solo Dios es paciente y clemente y misericordioso, bueno, benigno y detiene el castigo esperando que todos se arrepientan, sino que su longanimidad, es decir, su paciencia al extremo. ¿Será bueno Dios? Entonces Pablo dice, tú ignoras su benignidad, su paciencia y longanimidad, la ignoras. Y aquí la palabra ignorancia viene del griego agnoeo, que significa ignorancia por falta de información, pero también significa ignorancia por falta de inteligencia. Tiene esas dos implicaciones. Entonces nosotros podemos ser ignorantes por falta de información, pero también ignorantes por falta de usar el cerebro. Por ejemplo, si un cristiano quiere conocer la sabiduría de Dios, tiene que estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen así debe de ser? Pero algunos en su ignorancia dicen, no, ¿para qué estudiar? Ay, eso que el griego, ay, la letra mata, dicen. Que la letra mata, dicen. ¿Sabes a qué se refiere ahí con la letra mata? La ley. Nada más lean el contexto. Entonces, por ignorantes, ignoramos un montón de cosas. Y en el caso de lo que está diciendo aquí, se puede ignorar la benignidad de Dios, la paciencia, la longanimidad. Por eso es que a veces vemos que un cantante, que un pastor, un ministro, un cristiano ahí en la iglesia, no hombre, es un demonio. Se porta como Enoc, pero el hijo de Caín. Y como Lamec, el que tenía 2 mujeres. Y luego no pasa nada. Y no pasa nada. Y sigue predicando y sigue dando show y todo. Y tú dices, pues no debe ser tan malo lo que hace, porque pues mira, Dios no le hace nada. Dios no lo disciplina. Hay 2 respuestas a esto. Dios a sus hijos disciplina, pero los que no son sus hijos no los disciplina. No tiene nada que ver con ellos. Esa es una. No son sus hijos. Por eso no los disciplina y los deja. ¿Sí? Y la otra es que precisamente por su benignidad, paciencia y longanimidad está retrasando el castigo. Pero la Biblia dice, tu pecado te alcanzará. Ahí está. Entonces, juegan, ignoran y abusan de la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios. Le pregunto, 120 años de espera de parte de Dios, ¿no se le hace a usted una gran cantidad de años? 120 años esperando que la predicación de Noé produjera el arrepentimiento en los corazones de esa gente mala. Eso se llama benignidad de Dios, paciencia y longanimidad, pero todavía está corto ahí.
hace casi 2000 años que Jesús pisó esta tierra. Es decir, en esos 2000 años el Señor ha sido benigno, paciente y con múltiple longanimidad, esperando que los hombres se arrepientan. Eso se llama amor y paciencia de Dios. Déjeme darle algunas estadísticas sobre la multiplicación de la maldad. Trataré de ser lo más claro y ágil posible. Estas estadísticas nos van a mostrar el notable crecimiento del índice de maldad en los últimos 30 años. Por ejemplo, en México, yo voy a hablar aquí de nuestro país, en México, narcotráfico. En los últimos 50 años, el narcotráfico en nuestro país ha crecido, escúcheme, 2000%. En 2007 hubo 2,673 personas ejecutadas por cuestiones de delincuencia organizada, el narcotráfico, pues, 2,673 personas. Eso fue en 2007. En 2008, el año pasado, hubo 5,630 ejecutados, 14 personas por día. Es decir, que los asesinatos del narcotráfico crecieron en un año 110.6%. Lo que va de enero del 2009 ya está rebasando los 200 ejecutados. Chihuahua es el estado con más muertes violentas por ejecución del narcotráfico. 2006 ejecutados en 2008. Ciudad Juárez es la ciudad de México que tuvo más ejecutados, más violencia, 1,633 muertos por violencia por parte del narcotráfico murieron en Ciudad Juárez. Los analistas dicen que Ciudad Juárez es la ciudad más violenta del mundo. Escuche bien lo que voy a decir a continuación. Y eso que ataron al espíritu de narcotráfico. Allí vive uno de los atadores más famosos que hay. ¿Qué responden a eso? ¿Qué pasó? Se quedaron bien callados. ¿Qué pasó? ¿Alguien me pudiera explicar? Aborto. La Organización Mundial de la Salud oficialmente estima que cada año se practican en el mundo 46 millones de abortos. Avivamiento, ¿eh? Esas son las cifras oficiales, pero las no oficiales estiman 60 millones de abortos al año en el mundo. Bien, México. Se dice que hay aproximadamente 500,000 abortos al año. En el mundo hay 198 países, de los cuales 71 países han despenalizado el aborto. Cada día se añaden más países a esta nueva tendencia de despenalizar el aborto. Actualmente, legalizar el aborto es síntoma de modernidad y de avance social. Despenalizarlo es signo de atraso. Y hay una inconsistencia y una contradicción en los legisladores. Hace poco un gobernador de Coahuila, para ser precisos, él dijo que los secuestradores y los asesinos violentos debían de ser ejecutados con pena de muerte. Entonces, en las distintas cámaras, en la federal y en las de cada estado, los senadores, los diputados, los legisladores pusieron el grito en el cielo, salvo algunos que otros de X partidos. Y dijeron, ¿cómo es posible que no podemos retroceder, dicen ellos, a la barbarie, a ejecutar a los asesinos o a los secuestradores? Bueno, esos mismos que se oponen a una ley de pena de muerte fueron los mismos que aprobaron el aborto. O sea, ellos dijeron, no podemos nosotros hacer una ley que
pena de muerte a los secuestradores, pero sí vamos a hacer una ley de pena de muerte, dejárselo a la mamá de libertad, que la mamá diga, pena de muerte a mi hijo. Eso sí pueden hacerlo. Es gente sin ley, hermano. Los mismos que hacen la ley la violan. ¿Por qué? Porque no son nacidos de nuevo. ¿Tú crees que es? Fíjate, hay cristianos que, no, a mí Dios me dijo que voy a ser el presidente de México, dicen. Ah, no, está bien, presidente de México. Ok, llegas a ser presidente de México. ¿Qué vas a pastorear? ¿Cuántos testigos de Jehová vas a pastorear? O a gobernar, mejor dicho. ¿Cuántos mormones vas a gobernar? O sea, ¿creen que por el hecho de que un presidente supuestamente sea cristiano, ya va a ser la gran cosa? Escúchame, hermano, nada más hay que usar un poquito la inteligencia y decir, a ver, ¿cómo le va a hacer? Porque un gobernador tiene que gobernar parejo para el homosexual y el heterosexual, ¿sí o no? Pero si es evangélico, ¿qué va a hacer con la iglesia católica? O con los testigos de Jehová, los mormones. ¿Qué va a hacer? ¿Ustedes creen que se puede gobernar, mejor dicho? ¿Se puede gobernar por más cristiano que sea un gobernador? Muchos cristianos en ese idealismo platónico asumen que así es como se va a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Eso se llama ignorancia por falta de información o de no utilizar la inteligencia. Puro sentido común, hermano. Divorcio, ya dimos algunas cifras, nada más mencionaré unas cuantas cosas. Mejor seguimos, ya en la otra enseñanza ya hablamos un poco del divorcio, cómo se ha multiplicado, cómo se ha, en fin. Adulterio. De acuerdo con los datos estadísticos de encuestas en los Estados Unidos, arrojan que entre el 50 y el 70% de los hombres y del 30 al 50% de las mujeres han sido infieles en algún momento de su vida matrimonial en los Estados Unidos. Las informaciones indican que los índices de infidelidad van aumentando entre las mujeres. Es decir, ya no es una característica propia del varón. Ya no solo es Lamec, sino también es Ada, la oscura. ¿Se acuerdan? Era la oscura. Bueno, seguimos. Era la otra, ok. Entonces, fíjate, esto, por ejemplo, mira, en 1980, una revista en los Estados Unidos dedicada para la mujer encontró que el 50% de las mujeres que ellos encuestaron había tenido por lo menos una infidelidad en su vida. Esto fue en 1980, el 50%. En 1987, otro estudio descubrió que el 70% de las mujeres casadas en sus primeros 5 años ya habían sido infieles. Entonces, las estimaciones dan cuenta que el 80% de los matrimonios sufren en los Estados Unidos alguna vez una experiencia de infidelidad. El 80%, hermano. De acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias en los Estados Unidos, todos los meses se divorcian aproximadamente 100,000 parejas, lo cual significa 50% de los casamientos. Es decir, solo sobrevive 1 de cada 2 matrimonios. Del número de parejas fracasadas se calcula que el 65% llega a la separación por causa de adulterio. Las investigaciones acerca del tema agregan, agregan otros datos interesantes. Por ejemplo, se disparan en las aventuras de infieles, se disparan en los tiempos de Navidad y Año Nuevo, cuando nació Jesús, aleluya.
Y según estas encuestas, están asociadas con las diversiones, el incremento del consumo de drogas y bebidas embriagantes. Y pues darle la bienvenida a la Navidad y feliz Navidad y el Año Nuevo. Y se disparan los adulterios. Qué contradicción, ¿no? ¿Y qué me dicen del adulterio cibernético? Yo conozco casos de cristianos, ya no del mundo, que empezaron a chatear. Déjenme decirles algo a los pastores. Desaparezcan el Messenger. Yo sé lo que les digo, hermanos. No lo usen. Pueden usarlo con algún hermano, con algún hombre, pero escúchenme bien. Yo lo tengo clausurado, yo no lo uso. Y me llegan un montón, y que me escuchen los que están oyendo alrededor del mundo. No me manden, mira mis fotos, no quiero ver tus fotos. ¿Me oíste? Quiero ser tu amiga, no quiero ser tu amiga, ni te conozco, y menos ver tus fotos. Nunca abro esos correos, nunca los abro. No, y el otro día me regañaron, usted está obligado porque es persona pública, no se niegue que... Lo borré y dije, anomo. Mucho cuidado, hermanos. Hay una fascinación en ese tipo de situaciones. ¿Cuántos jóvenes han caído en ese error? Un montón, y de cristianos. Yo ya conozco, he tratado divorcios, porque él o ella empezaron a chatear y encontraron al que todos los oye, y al amable, al que, ay sí, pobrecita, y se empezaron a enamorar según ellos, se citaron en algún lugar, en algún país X o ciudad, y ay, tú eres el hombre y la mujer que Dios tenía para mí. Se divorciaron y los unió el internet. Los casó el internet. Así está la cosa, hermanos. Pornografía en todas las modalidades: sadismo bestial, niños, bebés, etcétera, etcétera. Acuérdense que estamos hablando por multiplicarse la maldad. Se dice que en California hay un lugar que se llama el Valle de San Fernando, y le llaman la capital mundial de la pornografía, porque ahí se produce más del 80%. El 12% de los sitios en internet son sobre pornografía. Esto significa 6 millones de páginas están en el internet que ofrecen pornografía de todo tipo. El 25% de las búsquedas en internet que la gente hace son acerca de pornografía. El 35% de las descargas que la gente hace en su computadora son de pornografía. Cada día se generan 266 páginas de pornografía. O sea, mientras yo estoy hablando ahorita, ya van 2, 4, 5. Sexo es la palabra más buscada en internet. Estos son datos del Google y todos esos, ¿sí? Es la palabra que más buscan. De toda la búsqueda que hay, ponen sexo. El 72% de los consumidores de pornografía son hombres. El 70% de visitas a estas páginas se hacen en horarios, fíjese qué interesante, de 9 a 5 de la tarde, o sea, en horas de oficina. La industria de la pornografía genera 18,000 millones de dólares en los Estados Unidos. 18,000 millones de dólares. 100,000 millones de dólares a nivel mundial. 100,000 millones de dólares. La explotación de la sensualidad, ¿ya se fijaron? 72 millones de personas visitan al año páginas de pornografía. Más de 20,000 imágenes de pornografía infantil se suben cada día a las páginas. Esto significa que 20% de toda la pornografía en internet
implica a niños y hasta bebés. Hermanos, aquí conocí un caso aquí muy cercano de un pastor que violaba a 3 niñas de su congregación. Lo denunciaron hasta cuando eran jovencitas y ya cansadas. Así está. La pornografía infantil genera anualmente más de 3.500 millones de dólares en los Estados Unidos. 20.000 millones de dólares genera la pornografía infantil. Actualmente está registrado que la pornografía es motivo de divorcio porque las esposas encuentran al esposo viendo pornografía. Pero ahí va lo más grave: la pornografía dentro de la iglesia, metida entre los cristianos. Una encuesta que hizo una página, si la quiere anotar, se llama christiannet.com. Y ahí hay mucha información. Es una página cristiana. Ellos hicieron una encuesta y encontraron que muchos cristianos tienen problemas con la pornografía. Los resultados indican que de 1,000 cristianos encuestados, el 50% eran hombres. Y el 20% de las mujeres aceptaron tener problemas con la pornografía. Las investigaciones demostraron que el 60% de las mujeres que contestaron el estudio o las preguntas confesaron ser culpables de tener y caer constantemente en este tipo de adicciones. El 40% del total de las mujeres encuestadas por esta página cristiana confesó haber estado implicada en pecado sexual. Y el 20% de las mujeres que van a la iglesia reconocieron que miran pornografía. Estas cifras son sorprendentes, puesto que uno tradicionalmente se pensaba que el hombre era el que era el más mirón, pues. Siempre se ha dicho con cierta razón, pero ahora ya no es lo mismo, que el hombre siempre se estimula por lo que ve. Pues ya no. Ya las mujeres, como ya se liberaron, también quieren otro tipo de sensaciones. Entonces, fíjate, el asunto es que estas cifras son sorprendentes porque uno pues no puede esperar que este tipo de adicciones se den entre hombres y mujeres que van a las iglesias cristianas. Se profesan evangélicos, nacidos de nuevo, pero tienen prácticas terribles, porque se supone que por su fe, por lo que creen, pues ellos se apartan de todo eso, ¿no? Pero fíjate que la fuente de estas cuestiones, de este asunto, es la accesibilidad que el internet ofrece para entrar en la pornografía. Ustedes no se imaginan el cúmulo de correos que recibo. Pastor, dicen, tengo problemas con la pornografía en la computadora, ¿qué hago? Pues apágala. ¿O qué quieres que te diga? Es que por multiplicarse la maldad, hermanos, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Entonces, fíjate, en 2001, dice esta página cristiana, hicieron un anuncio en internet y ellos insertaron una pregunta allí que decía: ¿está usted prisionero de la pornografía? Si usted lo está, le tenemos la solución. Decía, Jesucristo es la respuesta. Entonces ellos reportan que la campaña arrojó las siguientes cifras: que casi 10,000 personas en unas horas escribieron para reconocer que tenían
que tenían problemas de pornografía. Eso fue en 2001. En 2006, que es lo más cercano, esta misma página recibió casi 10,000 contactos al mes con personas que reconocían que tenían esta adicción y que pedían ayuda. El asunto es este, que la mayoría asisten a iglesias cristianas. Pero todavía eso no es lo peor. Lo peor es que también le preguntaron a pastores que si ellos tenían este problema. Y aproximadamente el 30% de todos los pastores encuestados aceptaron tener problemas con la pornografía. 30%. Yo le compartí aquí a un pastor que viene de California. Me decía, no, pastor, ya subió. Sí, porque esto es en 2006. Para el 2008 ya las cifras casi están llegando al 50%. Mira, yo he estado en eventos de varones en muchos lugares y cuando se toca un tema, un día yo toqué un tema parecido, y cuando hago el llamado es impresionante, casi todos pasaron. Órale, qué onda, man. Pero los hubieras visto danzar una hora antes. Y hasta le hacen con estilito. No tiene nada malo gozarse en la presencia de Dios, pero a la hora digo, gracias a Dios que hubo una respuesta, pero tú ya no sabes más. Pero ¿qué onda? ¿Y qué después de todo eso? Lo que pasa es que a la gente no la guían en los caminos de Dios, no les hablan de santidad, no les hablan de renovación de entendimiento. Pero tienen las manos llenas de polvo de oro. Pero aficionados, muchos de ellos, a la pornografía y a las perversiones de todo tipo. Hace años tratamos un caso extremo de una persona que quería divorciarse porque su marido la había engañado. Cuando se le preguntó, bueno, ¿qué pasó? Dice, no, pues es que lo que pasó, pues no sé cómo describirlo, dice. Porque mi esposo no se metió con una mujer. Yo dije, se metió con un hombre. Y luego me dice, ni con un hombre. Caray. Yo dije, no me diga que con una angelita caída. Dice, no, se metió con la perrita que tenemos ahí en el patio. ¿Y vieran cómo levantaba las manos el tipo? Hasta diezmaba. ¿Qué onda con eso? Si se vieran el rostro, préstame una cámara. Me gustaría tomarles una fotografía. Qué tremendo. Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esa perversión, esa maldad, tenía que ver mucho con la inmoralidad sexual, hermanos, con las perversiones. Porque esos gigantes fueron producto de una perversión, de una alteración genética. Ustedes deben de tener ya cierta información acerca de lo que es la clonación, ¿sí? Entonces, pongan mucha atención. Se dice, se cree, hasta ahorita no es oficial, de que ya hay seres humanos clonados. O sea, que su genética fue alterada, el óvulo, el espermatozoide fue alterada, fue trabajada, lo quieres güerito, con ojos azules, todo fue fríamente calculado. Entonces, se dice que ya hay gente clonada. No es oficial porque los gobiernos no lo van a aceptar. Pero pongan mucha atención. Si existe esa alteración genética, sin duda, yo no tengo la menor duda
de que esos híbridos va a ser gente de lo peor. Se les va a escapar de las manos, porque el hombre ahora la está haciendo de Dios y está manipulando toda la genética del ser humano. No sé cuántos recuerdan el primer animal que clonaron fue una oveja, se llamaba Dolly. Y esta oveja salió idéntica a su madre, igualita, estaban las fotos ahí. Bueno, ¿qué? Fue gemelita, no, era un clon. Estaba clonada de la lana, tomaron una célula y de ahí manipularon y salió la ovejita. Bueno, no recuerdo exactamente el monto de tiempo, pero en un par de años la Dolly se murió. ¿Y saben de qué se murió? De vejez. O sea, se murió de viejita. ¿Cómo de viejita a los 2 años? Si su promedio no es de 2 años de una oveja. Lo que pasa es que algo falló. Y en ese caso fue que se manifestó por la vejez prematura. Pero imagínate, ¿se acuerdan que la Biblia, bueno, yo sé que hay mucho de simbólico allí, pero en fin, voy a mencionarlo. No estoy asegurando que así es, pero es posible, ¿no? Estoy especulando ciertamente. Pero lo que vio Juan, que hombres con cara de águila y que cara de y que no sé qué, y que ¿no serían clonados? Porque vivió gente muy fea. ¿Sí o no? Toda la mitología griega te pone al centauro, te pone a monstruos, la mitad hombre, mitad caballo, cara de señora embarazada, otros con cara de aficionada a las chivas. En fin, una serie de desparpajos genéticos que tú dices, bueno, a ver, ¿cómo está? ¿Qué sucedió en el Génesis? Una alteración genética. Surgieron seres perversos. ¿Sabes qué dicen los genetistas? Que los hijos de los alcohólicos son más propensos a caer en el alcoholismo. Porque la maldad se ha arraigado tanto que ya hay genes con los cuales nace la gente con propensión a este tipo de situaciones. Entonces imagínate, ¿cuál es la solución para esa gente? Una terapia cristiana. ¿Saben que muchos asientos en las iglesias hoy parecen el diván de los psicólogos en el consultorio? En lugar de asientos así normales, tienen divanes que se acuestan ahí para que el pastor los terapee. Saca el campeón que hay en ti. Tú no eres malo, tú eres bueno. El potencial que hay en tu vida, el potencial de hacer la maldad, eso es lo único potencial que tenemos. Claro, como hijos de Dios ahí cambia el asunto. El problema es que como no nacen de nuevo, tarde o temprano se manifiestan lo que son, y por eso hay tanto híbrido en las iglesias. ¿Saben que no existen las lobovejas? No existen las lobovejas. Eso sería un clon y un desparpajo genético, mitad oveja y mitad lobo. Y Jesús no dijo eso, dijo, hay lobos y hay ovejas. Es imposible que el árbol bueno dé frutos malos, es imposible. Eso significa, aquí los frutos buenos significa el nacido de Dios. Es imposible que el nacido de Dios dé frutos malos. Como es imposible que el fruto malo, el árbol malo, dé frutos buenos, es imposible. Porque el árbol bueno da frutos buenos. El cristiano nacido de Dios da fruto bueno. Unos al 30, otros al 60 y otros al tanto %. Pero los nacidos de nuevo, tarde o temprano dan fruto. Los que no son nacidos de nuevo no pueden dar frutos buenos. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Le dijo, voy a borrarlos de la faz de la tierra. ¿Por qué Dios no destruye la maldad? Porque sabe Dios que si la destruye, arrasa con toda la humanidad.
en este caso con los que no creyeron. Pero Él es paciente, benigno, y su longanimidad se extiende de una manera espectacular, maravillosa. Solo nuestro Dios es así. Pero cuando llegue el día de la ira y del justo juicio de Dios, aquellos que menospreciaron la severidad de Dios, porque muchos nada más ven la bondad de Dios, pero no la severidad de Dios, y se desequilibran. Entonces, cuando llegue el justo juicio de Dios, cada uno recibirá lo que merece, según la justicia. Esa es definición de la justicia. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Concluyo con Judas versículo 3, Judas 3. Vamos a volverlos a leer y van a ver cómo compagina todo. Judas 3. Amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis, que combatan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La razón, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, o sea que nunca se arrepintieron. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, niegan a Dios el único soberano. ¿Por qué dice esto? Porque ellos son sus soberanos, es gente sin ley. Versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolos de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Ponga atención al versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿quiénes son aquellos? Los ángeles, ¿sí o no? Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, ahí está, ¿ve? Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Apocalipsis 22, 10 y terminamos. Apocalipsis 22, 10. Ciertamente un día llegará ese día en que Dios dará el pago justo. Y me dijo, Apocalipsis 22, 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto. ¿Cuántos lo esperan? Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad celestial, obviamente. Versículo 15. Mas los perros, o sea, significa los inmundos, la gente inmunda, los pervertidos, estarán fuera, porque el perro es considerado un animal inmundo. Los perros estarán fuera, y los hechiceros. ¿Sabe que la iglesia está llena de hechicería? Tráigame una foto de su hijo que está en las drogas para yo orar por él. Y le ponen la mano a la foto y suéltalo, Satanás, y suéltalo. Eso es brujería. Y puedo poner 20,000 ejemplos. Hay uno que invoca la prosperidad y te cobra $100. Yo le hago una oración de prosperidad, pero tiene que ofrendar a mi ministerio $100.
Entonces, pues dicen $100. ¿Y cuánto me...? No, el Señor se lo multiplica 100 por 1. No, pues ahí están los $100. Invoco la prosperidad. Invoco la prosperidad. Ese es primo hermano de Walter Mercado. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios. Ay, pero nos amábamos. ¿Sabes cuántas parejas viven en unión libre? ¿Saben cuántas? Ya perdí la cuenta. Los homicidas, los idólatras. Ay, sí, esos que tienen a la Virgencita del Valle, esos se van a ir al infierno. Espérame. La idolatría no solo es tener una virgen ahí, es tener aún al pastor como lo máximo en tu vida. Y lo que es peor, tener al cantante como ese cambió mi vida. Ese no puedo vivir si no oigo sus últimos CD. Y nomás están esperando a ver cuándo saca el último CD, porque ay, cómo me bendice. Eso se llama idolatría, hermano. Hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Hermanos, ¿qué quisiera yo haberles hablado de la multiplicación? Pero lo que la Biblia asegura es que lo que se va a multiplicar en los últimos días es la maldad. Palabra